Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a tocar el tema Los Testigos de Jehová y el año 1925. Pero antes recordemos que en 1914 Charles Taze Russell y los falsos testigos de Jehová esperaban que se llevasen a cabo los designios o los planes del Señor, marcando de este modo el término de una serie de eventos que el mismo Russell venía anunciando desde hace tiempo atrás. Entre estos eventos que tendrían que haber ocurrido en 1914, pero que no ocurrieron, estaban el comienzo del reinado milenario de Cristo, la resurrección terrenal, el regreso de los antiguos profetas del pasado, entre muchas otras cosas. Como sabemos, en 1914 no sucedió nada de esto. Este episodio, junto a la propia muerte de Russell en 1916, dejó a los falsos testigos de Jehová sumida en una incertidumbre bastante dudosa, pues en 1914 no se cumplieron las expectativas. Y cuando gran parte del grupo se recomponía de aquella situación, Russell fallece. Cuando Rutherford asume la presidencia, los eventos no cumplidos en 1914 indiscutiblemente se comienzan a reinterpretar. Y es así como desde 1918 hasta 1925, Rutherford comienza a promover y predicar que ahora en 1925 se llevarían a cabo los designios o los planes del Señor. Todo esto comienza paulatinamente desde cuando Rutherford sube a la presidencia a principios de 1917. Y es notable cómo en un periodo tan reducido enciende de nuevo ese sentido de urgencia hacia los miembros de los falsos testigos de Jehová. Y esto queda de manifiesto por un discurso dado por él, donde dice: el mundo ha terminado, millones que ahora viven no morirán jamás. Durante estos años, Rutherford llega a la conclusión que en 1925 marcaría el fin de la cristiandad. La tierra regresaría a ser un paraíso, comenzaría la resurrección de los muertos, el país de Palestina sería restablecido, regresarían a la vida los profetas del pasado, los elegidos serían elevados a los cielos, etc. Los falsos testigos de Jehová esperaban que en 1925 se cumpliese básicamente lo que no se cumplió en 1914. Uno de los principales aspectos en los que hizo hincapié Rutherford cuando asume la presidencia fue a la intensificación de la predicación de casa en casa. Sabemos que los falsos testigos de Jehová hoy en día, antes de salir a predicar, ensayan sus presentaciones en sus reuniones y luego cuando salen a su predicación lo hacen con el tema ya estudiado y memorizado, y algo similar sucedía en 1920, donde introducirían el tema de 1925 en las predicaciones. Es aquí donde nos surge la pregunta de cómo Rutherford determina esta fecha de 1925. ¿Qué explicación hay para ello? Para comprender esto, tenemos que entender el concepto de jubileo, cómo era aplicado por los antiguos hebreos. Veamos Levítico 25:10. Y santificarás el año 50
y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes recobrará su propiedad, y cada uno de ustedes volverá con su familia. El jubileo se celebraba cada 50 años. Bajo la ley debían contemplar un año santo o sabático, en el cual la tierra debía descansar. No se permitía sembrar ni cosechar. Se ponían los esclavos hebreos en libertad. Todas las tierras que habían sido vendidas durante los 49 años previos debían ser devueltas a sus propietarios originales o a sus herederos. El jubileo es considerado un año santo. Rutherford, por un lado, toma en cuenta este suceso y por otro, recoge los 70 años en que los judíos habrían estado cautivos en Babilonia. Veamos Jeremías 25:11. Y toda esta tierra se convertirá en desolación o en ruinas y en motivo de horror. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia por 70 años. A partir de estos dos hechos, Rutherford inventa un cuento donde da la idea de 70 jubileos de 50 años cada uno, lo que nos da una cifra final de 3.500 años. Ahora, Rutherford necesitaba una fecha, y para eso tendría que torcer lo que dicen las Sagradas Escrituras y la historia, y asume que los hebreos habían entrado a la región de Canaán en el año 1575 a.C. Y a partir de aquel momento cuenta aquellos 3.500 años, los que concluirían en el año 1925. Los falsos testigos de Jehová de 1920 al 1925 indicaban que el gran siglo de jubileo se terminaría en el año 1925, y esto era tomado por los falsos testigos de Jehová como una verdad. Y si alguien los cuestionaba, estos eran catalogados rebeldes como el siervo malvado y terminaban siendo expulsados de esta organización. Ahora, una de las tantas cosas que tendrían que suceder en 1925 era el regreso de los antiguos profetas del pasado. Recordemos que esto era algo que también esperaba Russell que ocurriera en 1914. Luego de hacer alusión a la resurrección de los profetas, Rutherford dice que en 1925 Palestina sería restablecida. Evidentemente, cuando Palestina fuera restablecida, según Rutherford, Jerusalén volvería a tener una fuerte importancia, pero no solo como la capital de Palestina, sino también como la capital del mundo. Jerusalén será la capital del nuevo reino. Ahora tenemos que tener en cuenta algo sumamente importante en todo esto. Los propios falsos testigos de Jehová inventaron que en el año 1919 Cristo los había escogido de entre todas las religiones del mundo. Además, que había nombrado en aquel año a Rutherford como el esclavo fiel y discreto o prudente, quien entregaba el alimento espiritual apropiado al tiempo debido. Por lo tanto, bajo esta consigna,
lo que ahora se interpretaba, lo que ahora se escribía y lo que ahora se predicaba y enseñaba no debería ser falso ni estar errado, ya que el Espíritu Santo del Señor ahora sí que estaba con ellos, según ellos mismos. En cuanto a lo esperado para 1925, los falsos testigos de Jehová comenzarían a usar los acontecimientos mundiales para apoyar sus ideas. Y la Primera Guerra Mundial sería tal vez su principal comodín. Además, el comienzo de esta coincidió con el año 1914, razón más que suficiente para que lo tuvieran muy en cuenta. Rutherford escribiría que las predicciones cronológicas que había hecho eran de Dios mismo, no de origen humano, y que 1925 fue proclamado como una fecha fija. De hecho, Rutherford decía que la fe que los miembros debían tener ahora tendría que ser incluso mayor a la fe de Noé cuando éste esperaba el gran diluvio. ¿Cómo podía Rutherford decir que sus seguidores tuvieran más motivos para aceptar sus predicciones para 1925 que los que tenía Noé para creer las palabras que Jehová le dijo directamente? Rutherford presentaba los hechos de 1925 como verdades. 1925 estaba a las puertas, y entre los muchos eventos que Rutherford y los falsos testigos de Jehová esperaban para aquel año, estaba la ascensión de ellos a los cielos para gobernar con Cristo. Mientras que profetas del pasado resucitarían para convertirse en príncipes en la tierra. Rutherford decía que aquellos que se quedarían viviendo en el paraíso en la tierra serían millones. De hecho, su particular frase, millones que ahora viven, no morirán jamás, hacía referencia a estos millones de personas de corazón sincero, que vivirían al Armagedón para heredar el paraíso terrenal, mientras que él y los miembros leales de la organización de los falsos testigos de Jehová irían a los cielos a gobernar con Cristo. Es decir, antes de 1925, los falsos testigos de Jehová creían que Rutherford y la inmensa mayoría de adherentes o personas que apoyaban su ideología serían los únicos en ir al cielo. Y por otro lado, el resto de la humanidad tenía la posibilidad de salvarse y disfrutar del paraíso terrenal. O sea, el pensamiento era que la salvación y la posibilidad de heredar este paraíso terrenal no dependía de convertirse o no en un seguidor de los falsos testigos de Jehová. Pero en la actualidad, los falsos testigos de Jehová dicen que la salvación está reservada solo para los falsos testigos de Jehová, que permanezcan leales y activos a la organización. Ahora, quienes han muerto a lo largo de los siglos tendrán una nueva oportunidad de salvación cuando resuciten. La pregunta es, ¿de qué manera podrían obtener esta salvación? Así es, uniéndose a la organización de los falsos testigos de Jehová, aceptando y acatando sus enseñanzas. Tengamos en cuenta que los falsos testigos de Jehová
te intentarán engañar y te dirán que aceptar a los falsos testigos de Jehová es aceptar a Dios mismo, inventando que Cristo los escogió en 1919. En la actualidad dicen que solo los falsos testigos de Jehová se salvarán, los 144,000 irían al cielo y el resto de los falsos testigos de Jehová o la gran muchedumbre se quedarían en la tierra. Las enseñanzas de Rutherford son completamente distintas a las enseñanzas de los falsos testigos de Jehová en la actualidad. Por otro lado, todo el resto de hechos que esperaban para octubre de 1925 eran similares a los que Russell esperaba para octubre de 1914. El fin de Babilonia la Grande, el fin del mundo político, la resurrección de los muertos, el fin de Armagedón, el rapto de los 144,000 a los cielos, el comienzo del paraíso terrenal, etc. Y octubre de 1925 llegó, y noviembre, y diciembre, y enero de 1926, y seguía sin suceder nada. Es a partir de aquí cuando la misma organización comienza a bajarle el perfil a la situación a través de sus mismas publicaciones, argumentando simplemente un exceso de confianza de los falsos testigos de Jehová de a pie, y sacan a Rutherford, quien fue el principal precursor de todos estos engaños. Los falsos testigos de Jehová habían estado sirviendo con una fecha en mente, primero en 1914 y luego en 1925, y así hacían tropezar a sus seguidores con sus falsas enseñanzas. Los falsos testigos de Jehová simplemente describen estos hechos como un pequeño lapsus en su historia y se refieren despectivamente a quienes luego de estos eventos se apartaron del grupo como la paja. Y decían: si bien el resultado de estas pruebas fue un zarandeo y algunos desaparecieron como la paja cuando se avienta el trigo, otros permanecieron firmes. Los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar y te dirán que esas equivocaciones son pruebas de fe, es decir, cualquier efecto secundario de estas llamadas pruebas de fe pasan a segundo plano. Lo importante para ellos, más allá de cualquier efecto colateral, siempre será el buen nombre y reputación de la propia organización. Posterior al fracaso de 1925, se volvieron a repetir los mismos patrones que tras el fracaso de 1914. La organización fue cuestionada y muchas personas que apoyaban su ideología se apartaron de las filas. Y la organización culpabilizó a los mismos miembros de a pie de un exceso de confianza y optimismo, etc. Así que los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar y te dirán que aquello no fue una falsa enseñanza, sino más bien una antigua verdad. La historia se volvió a repetir. 1925 llegó y se fue. La vida y el mundo continuarían.
Les pido, hermanos, que oren mucho por mí. No olviden suscribirse. Si te gustó el video, dale like y si no, dislike. Lo importante, hermanos, es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.